Hola queridos ángeles encarnados, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo vídeo donde quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y a la vez muy peliagudo, por decirlo así. O no peliagudo, digámoslo, un poco misterioso, un poco que quizás para la mente de algunos sea un poco místico o esotérico. Pero en realidad es un tema que tiene que ver mucho con recordar, con despertar y recordar nuestro anterior estado antes de nacer. Como ya lo he dicho en diferentes vídeos, que antes de que encarnáramos, pues éramos ángeles, que somos hijos de Dios, tal como lo describe Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participamos, nosotros los hijos participamos de carne y sangre. Ten en cuenta y revisemos este texto. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Antes de estar participando de esta carne, éramos seres espirituales, hijos de Dios, como la escritura en varios pasajes se nos llama hijos de Dios. Y antes de participar, es decir, antes de venir a esta carne, pues ya éramos seres existentes, creados en la eternidad. Y tal como lo dice también Efesios 1, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque estábamos en Él, estábamos en Jesús, estábamos en Dios. Y hay otro pasaje muy interesante que dice que Salmos 87:5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Bien, sabemos que el monte Sión es un lugar celestial, es un lugar antes de que existiese aquí en el plano físico, porque como ustedes saben, quien edificó la ciudad de Sión fue David, pero David la edificó de acuerdo a un diseño celestial, de acuerdo a la que él vio en las esferas superiores de luz. Y este pasaje que acabamos de leer de Salmo 87:5 dice que según tú y yo, nosotros nacimos allá. Eso significa que fue allá donde fuimos creados, donde fuimos diseñados y establecidos. Bien, continuando, lo que quiero aquí aclarar en este en este vídeo, es que realmente qué sucede antes de encarnar, qué pasa en ese tramo de tiempo, qué sucede en ese lazo de tiempo. Y tal como otro texto valida nuestra preexistencia en Salmos 22:10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Bien, continuando, ¿qué sucede realmente? ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo cuando venimos, cuando escogemos el cuerpo de nuestra madre y entramos al vientre, pero no lo recordamos? Pero ¿qué sucede en ese lapso de tiempo? ¿Qué hay detrás de ese antes? ¿Qué hay detrás en ese antesala de encarnación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele? Y bien, suele pasar y pasan cosas muy importantes, que es ahí donde debemos prestar atención. Y es que a nuestra alma, a nuestro ser, se le da un recorrido. El ángel encargado o asignado para esta labor se nos lleva a visitar o a recorrer o a hacer unos viajes a ciertos lugares para que el alma tenga presente esos lugares que visita antes de su encarnación, para que pueda tomar una decisión de cómo va a vivir en esta encarnación. Y es muy interesante porque, bueno, también quiero hablar de otro tema que será quizás para un próximo vídeo, donde voy a hablar acerca del contrato que tú y yo hacemos para venir a encarnar aquí. Hay un contrato previo antes de venir, pero aquí lo que quiero
resaltar es el recorrido, por dónde se lleva el alma, para dónde se le lleva, qué se le muestra antes de encarnar en este plano dimensional, en este plano tridimensional, en este plano inferior. Bien, quiero partir de un texto muy misterioso y muy importante. Dice así, Job 38, 16 al 21, cuando Dios está preguntándole a Job unas cosas, pero aquí está el misterio de cada una de esas preguntas y lo que quiero enfatizar. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, ojo, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Bien, este pasaje es muy interesante porque básicamente aquí Dios, antes de esto, Dios le pregunta a Job que dónde estaba, que dónde estaba él cuando Dios está fundando la tierra, Dios está creando todo. Y luego le dice que has entrado tú hasta las fuentes del mar, has andado escudriñando el abismo, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Y luego le dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Lo que básicamente está aquí intrínseco o el misterio encerrado en estos pasajes, en estos textos, y es de que Job había sido llevado allí, a esos lugares, antes de nacer. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 21, cuando Dios le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y tengan en cuenta que acabamos de leer ahorita en el Salmo 87, 5, y dice así nuevamente, y de Sión se dirá este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Pero aquí lo que estamos enfatizando es de que Job, antes de nacer, al igual que tú y yo, cada alma, se le llevó a este recorrido. Eso quiere decir, se le mostró a cada uno de nosotros, a nuestra alma, la sombra de muerte. Se le mostró el lugar de la muerte, se le mostró el lugar del abismo, de las tinieblas, pero también se nos muestra el lugar de la luz, la habitación de la luz, el paraíso, la matriz divina, que es la nueva Jerusalén. Se nos muestra estos lugares como una muy importante, por decirlo así, situación. Es decir, se nos muestra estos dos estados o estos lugares para que al encarnar tengamos en cuenta esos sitios que previo a nuestra encarnación visitamos, pero con el propósito de que podamos tomar una elección a cuál de esos dos sitios queremos regresar. Es decir, si al lugar de donde está la sombra de muerte, al lugar de las tinieblas, donde está, o pasar esa puerta de muerte, o entrar a la habitación de la luz. Y para muchos quizás digan, no, pero eso no es posible, nadie puede saber eso. Sí, claro, aquí está, a través de este pasaje le estamos viendo, porque Dios le está haciendo estas preguntas a Job, dado que Job no recordaba nada, absolutamente nada de esto. Pero Dios le dice, Job, tú lo sabes, tú ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y así mismo tú y yo ya habíamos nacido, ya existíamos antes de nacer. Y a estos lugares se nos llevó, y quiero sacar una historia muy interesante de un cuento de leyendas místicas judías con más de 4000 años de tradición, y hay una porción muy interesante que cabe
destacar. Dice así: la siguiente mañana un segundo ángel lleva el alma al paraíso, donde los justos están disfrutando de la felicidad eterna. Y el ángel le dice lo siguiente: si tú sigues la Torá de Dios y vives una vida digna, vida justa, explica el ángel, un día te unirás a estas felices criaturas aquí, pero si no, no. Y esa noche el ángel lleva el alma a las puertas de Heinom, donde se ve a los ángeles de la destrucción azotando las almas malvadas con latigazos ardientes. Dice el ángel al alma previa a su encarnación: tal es el destino de aquellos que dedican sus vidas al pecado y la crueldad. Dice el ángel: es para que tú elijas por ti mismo. Y aquí lo que estamos viendo, resumiendo, es prácticamente lo mismo que Job dice allí, cuando Dios le está preguntando que si ha ido a sondear esos lugares, y en realidad sí, cada una de esas preguntas es una pregunta retórica donde está implícita la respuesta, pero Job no recuerda. Dios le dice: Job, tú ya lo sabes, tú fuiste llevado a las puertas de muerte, fuiste llevado a la sombra de muerte, fuiste llevado al lugar de las tinieblas, pero también fuiste llevado a la habitación de la luz, fuiste llevado al paraíso para ver y tomar una decisión. Y tengamos en cuenta que Job, uno de los libros más antiguos, es el libro de Job, y quizás la historia no contada de Job es que cuando Satanás va y lo pide allá, dado que Job acá está destruyendo ídolos paganos, etcétera, etcétera, Satanás va a reclamar y a pedir a Job para probarlo. Y antes de eso, un ángel se le presenta a Job y le dice que le va a venir ciertas circunstancias, y con el fin de que el diablo debilitarlo y así destruirlo, para que Job negara la fidelidad de Dios. Pero el ángel le dice que no, que se mantenga firme, y Job, de acuerdo a eso, lo creyó, y el ángel puso su sello en él. Y era necesario esta prueba, era necesario este momento para que en medio de ese tiempo, en medio de ese proceso, Job pudiera recordar de que él había pactado eso. Bueno, eso es para otro tema, pero en realidad Job, Dios, cuando venía a preguntarle todas estas cosas, era para hacerlo recordar, de que cayera en cuenta de que él ya existía y que él hizo ese recorrido. Se le mostró cada uno de estos lugares para que aquí Job encarnado tomara una elección. Como vemos, claro, Job eligió obedecer a Dios, destruir todos los ídolos paganos en su tiempo, y determinó y asimismo selló su destino para así regresar al lugar que se le había mostrado, que era la habitación de la luz, el lugar donde todos nosotros debemos elegir regresar. Así que, querido ángel encarnado, despierta y recuerda.